presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Mañana se cumplirán 100 años de la creación de la Corte Electoral, el poder electoral de nuestro país. A diferencia de otros países, la Corte Electoral es la palabra final en materia de elecciones en nuestro territorio, teniendo sobre sí la responsabilidad de conocer todas las apelaciones y reclamos que se produzcan sobre actos y procedimientos electorales y fallar sobre ellos en última instancia. Además, una de sus tareas centrales consiste en llevar el registro cívico nacional y la emisión, mediante y junto a las juntas electorales, de la credencial cívica. La Corte está integrada por 9 miembros que responden a una representación emanada de acuerdos políticos en el Parlamento, aunque muchas veces no existen tales acuerdos y su conformación no cambia por un buen tiempo. Hoy es presidida por Wilfredo Penco, quien era vicepresidente hasta el año pasado. Recordemos que en noviembre pasado, José Arocena falleció en plena sesión luego de ejercer como titular de la Corte por 7 años. ¿Cómo recibe la Corte Electoral este aniversario, este centenario, que además se da en un año electoral? ¿Faltan recursos? ¿Cómo está de personal? ¿Cómo mira hacia el futuro la Corte Electoral? Lo conversamos con su presidente, Wilfredo Penco. Penco, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, con mucho gusto de estar con ustedes. Nos comentaba recién antes de salir al aire, y creo que es bueno mencionarlo, hace 26 años que está en la Corte Electoral. Sí, ingresé a fines de 1996 en esa instancia como ministro representante del Frente Amplio. La Corte está integrada por 9 ministros, como se decía. 4 representan a los partidos políticos y 5 son los llamados neutrales. Uh-huh. En aquella oportunidad fui el primer representante que el Frente Amplio tuvo en la Corte Electoral y actué durante 14 años como ministro en aquella Corte que presidió el doctor Carlos Urruti. Uh-huh. En aquella instancia mi idea era estar en la Corte 3-4 años como mucho. Sin embargo... No se le cumplió el deseo. No digo, más que deseo era la idea uh-huh. de que iba a estar ese tiempo. Yo venía de trabajar junto con el doctor Tabaré Vázquez en la Intendencia de Montevideo, uh-huh. en el gobierno departamental, como director de Cultura, como prosecretario general y después como secretario general de la Intendencia. Había tenido actividad en el primer Parlamento de una vez recuperada la democracia, la Cámara de Senadores que presidía el doctor Enrique Tarigo, ingresé como senador ejerciendo alguna suplencia. En fin, mi actividad estaba más que nada vinculada al quehacer político. Uh-huh. Y mi idea era representar al Frente esos 3 o 4 años y regresar a la actividad política. Sin embargo, me mantuve durante todo ese tiempo, no hubo acuerdos ni durante el gobierno del doctor Valle, ni durante el acuerdo del doctor Tabaré Vázquez para renovar la Corte. En aquella oportunidad, uh-huh. cuando el doctor Vázquez asumió como presidente de la República, me consultó si tenía interés en alguna actividad vinculada a su gobierno. Yo entendí que la experiencia acumulada en la Corte hacía que debía mantenerme. En aquella instancia se me propuso como presidente de la Corte, pero no hubo los acuerdos necesarios para la renovación, de manera tal de que hasta el 2010 me mantuve como representante del Frente. En el 2010 sí hubo acuerdos y en aquella instancia se me nombró vicepresidente de la Corte, una Corte que presidió el doctor Ronald Herbert y cuyo primer suplente era el doctor Arocena, ya dentro de los neutrales. Uh-huh. Ya no representé al Frente, pero sí fui propuesto por el Frente como vicepresidente. Y en la tercera Corte que integré, que es esta, en el 2017, fui vuelto a elegir vicepresidente, pero también primer suplente respectivo del presidente, que fue electo en aquella oportunidad uh-huh. el doctor Arocena. Uh-huh. A fines del 2022 renuncié como vicepresidente porque entendí que ya había cumplido un ciclo de 26 años que eran suficientes
como para poder retirarme y dedicarme a algunas otras actividades a las que siempre he estado vinculado, como la Academia Nacional de Letras, como por la ejemplo. Academia Nacional de Letras, que este año cumplo 30 años como miembro de número, y a la que he presidido durante 12 años. Uh-huh. Y a la investigación literaria, que es una de mis pasiones, a la lectura, de manera tal de que cerré ese ciclo, pero se dio una situación muy, muy particular. El día en que se aceptó mi renuncia, en el 2022, ese mismo día, en esa misma sesión, se me convocó para 3 días después para que presidiera la Corte durante un día, porque el doctor Arocena había pedido licencia, de manera tal de que yo sabía que se me iba a convocar en forma transitoria, por supuesto, para presidir la Corte, hasta que se dio esta desgraciada sorpresa, que fue el fallecimiento del doctor Arocena, lo que me lleva a volver a la Corte ya en forma definitiva hasta que se renueve la Corte, claro. Y coincidiendo, como decía, con este largo ciclo electoral que se inicia este año, coincidiendo además con el centenario de, claro, la Corte. Sí, porque recordemos que el proceso electoral tiene 4 instancias, que son las internas, nacionales, segunda vuelta eventualmente, y elecciones departamentales. Y municipales. Municipales y departamentales que tienen lugar en el 2025. Pero demos un paso hacia atrás. Hoy la conformación de la Corte responde a ese acuerdo del año 2017 que usted mencionaba recién. Ustedes como miembros de la Corte, ¿cómo ven el hecho de que no haya acuerdos con la frecuencia que requeriría los recambios del propio poder electoral cuando los políticos no se ponen de acuerdo y ustedes están allí y tienen que continuar en la gestión? La Corte es un órgano al mismo tiempo muy profesional y muy político. Por algo los partidos políticos están representados en la Corte, por algo es el único organismo en el mundo de estas características en la que sus funcionarios tienen que declarar su filiación partidaria. Y son muchos de ellos militantes de los partidos. Eso no entra en contradicción con ese profesionalismo que se requiere para esta tarea y, en definitiva, la imparcialidad con la que hay que llevar estos temas adelante. Pero hace 100 años, cuando en la Cámara de Diputados se conformó una comisión de 25 diputados, se llamó la Comisión de los 25, 13 colorados y 12 nacionalistas, y empezaron a trabajar en lo que después fue la ley de registro cívico, la 7.690, que creó la Corte, y un año después, en el 1925, la ley de elecciones. El concepto fundamental era el control de los partidos unos a otros. No hay que olvidar que 10 años antes, en realidad casi 20 años antes, había ocurrido la última guerra civil en el Uruguay. En 1917 se aprobaba una nueva constitución y se proyectaba hacia un nuevo país con acuerdos interpartidarios. Los partidos políticos cumplían un papel fundamental y la guerra quedaba atrás, los campos de batalla del siglo XIX, y por lo tanto esa institución tan política, donde había que evitar los fraudes electorales del siglo XIX, lo fundamental es que un partido controlara a otro, sobre todo en un país tan bipartidario, claro, partidista como era entonces el Uruguay, y por lo tanto, desde entonces, si un jefe de oficina en cualquier parte del país electoral era de un partido, el subjefe tenía que ser del otro. Y así funcionó la Corte a lo largo de 100 años, porque era y es un órgano muy político, muy cargado de política, pero al mismo tiempo se fue ganando el prestigio de su profesionalismo, no solo en el Uruguay, teniendo la confianza de la gente. Prácticamente hay muy pocos episodios en los que los resultados electorales han sido cuestionados a lo largo de un siglo, sino también fuera del país. En el exterior somos el número 1 en materia de sistema electoral confiable en todo el continente. Pero yo le hacía esta pregunta, Penco, porque, como usted decía, hace 26 años que está en la Corte, había pensado en un momento dejar directamente el cargo. El señor Arocena,
que también hace 7 años que estaba como presidente de la Corte, había planteado que quería renunciar, justamente que quería abandonar ese cargo y termina falleciendo directamente en una sesión de la propia Corte. La pregunta apuntaba si ustedes en algún momento no entienden como que se abusa o se plantea, bueno, allí están los ministros, aunque no nos pongamos de acuerdo, ellos van a seguir. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Bueno, en primer lugar, en la Constitución no está establecido una fecha de inicio y una fecha de terminación para no hay caducidad para el... No hay. A diferencia de otras normas constitucionales en otros países donde se establece una fecha de inicio y una fecha de terminación, en Uruguay eso no existe. Por eso la primera Corte que yo integré duró 14 años y pasaron 3 gobiernos, el gobierno del doctor Sanguinetti, el segundo gobierno del doctor Sanguinetti fue en la que se constituyó esa Corte, el gobierno del doctor Valle y el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Y quienes cumplíamos esas funciones seguimos asumiendo la responsabilidad que nos correspondía. También lo hacemos ahora, en la medida en que nosotros estamos atentos a los acuerdos políticos que en esta materia puedan realizarse, y también en lo que es la materia electoral propiamente dicha, porque hay leyes electorales que también requieren mayorías especiales para ser modificadas. Hoy, por ejemplo, el Parlamento tiene nada menos que a su consideración la ley de financiamiento de las campañas electorales, la elección interna de los partidos, por ejemplo, en la ley vigente, no está contemplada en lo que se relaciona con rendiciones de cuentas, por ejemplo. Bueno, hay un vacío en esa materia y la nueva ley esperamos que lo cubra ese vacío, de manera tal de que sí, estamos muy atentos a los acuerdos de los partidos, pero mientras estos no se alcancen, nosotros seguimos cumpliendo con la responsabilidad que asumimos en el momento en que fuimos designados. Como decía hoy, me fui hace un año, pero entendí que debía volver para asumir la responsabilidad que generaba el fallecimiento del doctor Arocena. Doctor Penco, ¿cómo describe usted de la Corte Electoral? Si tuviera que presentárselo a gente en el exterior, como le ha tocado hacerlo, ¿cómo la describe? ¿Cómo la presenta? Bueno, en primer lugar, es un órgano que concentra funciones de muy diversa naturaleza. Administrativas en primer lugar y de carácter organizativo del propio proceso electoral. En segundo término, reglamentarias, es decir, legislativas, porque la Corte legisla reglamentando elecciones sobre la base de lo que establecen normas constitucionales y legales, y también jurisdiccionales, porque la Corte es juez. A veces estas funciones están distribuidas entre diversos órganos en otros países. Algunos organizan la elección y otros la juzgan. Incluso en Perú, por ejemplo, hay 3 órganos electorales. Uno que es el que organiza la elección, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Otro que conserva el registro electoral, que es la Oficina de Registros Electorales. Y una tercera, que es el jurado, que es el que juzga la elección. Bueno, esas 3 funciones están concentradas en la Corte Electoral, basadas, como dije hoy, desde hace 100 años, en el control de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen en nuestro sistema electoral un papel de primer orden a cumplir. Son la columna vertebral del sistema electoral uruguayo. Y nuestro sistema es un sistema muy artesanal, que no ha cambiado sustancialmente desde hace un siglo, más que en lo necesario, que en lo imprescindible, pero al que le hemos ido incorporando tecnología, sin perder las garantías fundamentales que el sistema tiene. Y la Corte tiene como cometido velar por mantener esas garantías. Por eso, por ejemplo, cuando en el 2019 consolidamos el sistema de transmisión de resultados a través de aplicaciones directamente desde las comisiones receptoras de votos, lo hicimos con una concepción complementaria a lo que es el trabajo tradicional, el planillado, que efectivamente se labran actas a mano,
se cuentan los votos uno a uno, las hojas de votación, se ordenan de una determinada manera. Los más complejos escrutinios primarios son los de la elección interna, porque allí no solo hay un escrutinio general del circuito, sino que después hay escrutinios personalizados, claro, particularizados de cada partido. Entonces, la tecnología es bienvenida y la vamos incorporando con paso firme, seguro, pero sin distorsionar lo que son las garantías artesanales, sí, pero garantías al fin que ofrece la ley electoral y nuestro sistema en general. Le preguntaba justamente, doctor Penco, acerca de cómo presentaba usted la Corte Electoral fuera de fronteras o tendría que hacer una descripción de ella, porque yo mencionaba más temprano que, no sé si es una rara avis, pero por lo menos es muy particular el hecho de que en Uruguay todo lo que tiene que ver con la materia electoral lo define la Corte Electoral. Hay otros países donde los jueces ordinarios, digamos, jurisdiccionales, pueden tener cierto tipo de manifestaciones con respecto al proceso electoral. En Uruguay, todo lo referente a elecciones lo define la Corte. Es un poder en sí mismo la Corte Electoral. Sí, fue concebido ya en el año 24 como una especie de poder de gobierno, un poder electoral, y ni que hablar en el año 34, 10 años después, cuando fue incorporada a la Constitución de la República, porque la Corte nace por una ley, pero 10 años después ya está incorporado en la Constitución. E incluso en la comisión que trabaja sobre esa constitucionalización de la Corte, se sostiene que el capítulo referido a la Corte se titula de la justicia electoral y no del poder electoral, para no entrar en la discusión de la clasificación tradicional de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, los legisladores, los constituyentes prefieren no entrar en esa discusión y por eso llaman al capítulo justicia electoral, pero todos terminan convencidos, y algunos en particular, de que se trata de un efectivo poder de gobierno, el de la Corte. Uh-huh. ¿Cuáles son las tareas que realiza las juntas electorales? Bueno, las juntas electorales, que son órganos más antiguos que la Corte, porque funcionaban antes que la Corte, con características que no son exactamente iguales a las actuales. Hoy sus funciones principalmente están vinculadas al registro de hojas de votación, en lo que tiene que ver con el proceso electoral en sí mismo, al otorgamiento de números para distinguir esas hojas de votación, que es un elemento muy importante en el sistema electoral uruguayo. Hay agrupaciones que son conocidas por el número de la lista, claro, de candidatos, algunas con una larguísima tradición en el país. Eso siempre departamentales, ¿no? Eso efectivamente es departamentales. Hay un caso muy, muy paradigmático, que es el de la lista 15, claro, del Partido Colorado, que sin embargo, en Rivera, el número 15 identifica una lista del Partido Nacional. Es en el único departamento donde el número cambia de partido. Pero en los restantes la 15 es fundamentalmente una lista ballista, una lista del Partido Colorado. Así que los números son muy importantes y están reglamentados minuciosamente. Hay hasta, yo diría que jurisprudencia en la materia, porque muchas veces son objeto de controversia, ya no solo entre partidos, sino dentro de las agrupaciones, dentro de un mismo partido. Y por lo tanto, el derecho de uso, la prioridad, el hecho de poder renunciar a ese número o concederlo a otra agrupación en forma definitiva o transitoria, todos estos son temas que han merecido reglamentación, claro, por parte de la Corte, pero que es la Junta la que en definitiva resuelve en cada caso dentro de cada departamento. Por supuesto, en esta materia también estamos incorporando tecnología. Ya la incorporamos en el periodo pasado en lo que refiere al registro de hojas de votación. Uh-huh. Muchas veces antes las agrupaciones presentaban ante las juntas una lista de candidatos donde aparecían errores en las inscripciones cívicas de esos candidatos o incluso en los propios nombres de los candidatos. Hoy el sistema permite confrontar directamente con el padrón
Es decir, que cuando se establece la serie y número del candidato, ya aparece en la plataforma el nombre tal como figura en el padrón, así que ese tipo de errores ya no se verifican. El sistema informático permite controlar, por ejemplo, con gran rapidez, en forma automática, el cumplimiento de algunas obligaciones que establece la ley, por ejemplo, en materia de la llamada cuota de género, es decir, que cada 3 candidatos figure personas de distinto género. Bueno, todo eso que antes se hacía en forma manual, al principio ahora lo hace el sistema automáticamente. Todo eso nos evita marchas y contramarchas, claro, y el cumplimiento sobre todo de los plazos en tiempo y forma, que los plazos son muy importantes en un proceso electoral, son plazos además perentorios y por lo tanto tienen que cumplirse rigurosamente. Bueno, esta es la tecnología que incorporamos en el sistema de partidos políticos, que además facilita la labor de los propios partidos y de las agrupaciones, que van a tener este año en una misma plataforma toda la información que antes se encontraba dispersa. En eso estamos, en incorporar tecnología, pero reitero, manteniendo las garantías del caso y facilitando el trabajo en esta instancia de las juntas electorales que cumplen todo lo relacionado con estos temas. También la cumplen con carácter previo en lo que se relaciona con el registro cívico, es decir, los planes inscripcionales los elaboran las juntas, los termina aprobando la Corte, pero son las juntas las que tienen iniciativa en la materia. Como se sabe, en este periodo los años de pandemia han generado retrasos importantes en la materia. Sin embargo, ese tiempo se ha venido recuperando, sobre todo con la intensificación de las llamadas mesas móviles, es decir, el futuro inscripto no necesariamente tiene que trasladarse a las oficinas centrales y ni que hablar en el interior del país, de un pueblo a otro, de una localidad a otra, sino que esperan que lleguen los funcionarios con sus mesas móviles, que hoy también tienen tecnología, porque están vinculadas directamente con el padrón matriz. En fin, son todas estas ventajas que permiten que las juntas electorales, en este caso, cumplan sus funciones con mayor eficacia. Recién le preguntaba acerca del tema del poder electoral, digamos. ¿La Corte tiene la facultad de impugnar nombres de personas que se han propuesto por las listas, la conformación eventualmente de esas listas, si no cumple, por ejemplo, con el tema de paridad de género? ¿Qué otras facultades tiene la Corte Electoral a la hora de regular a los partidos políticos? Bueno, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo, de campañas electorales en la elección nacional, como en la elección departamental, está regulada por ley. Los partidos tienen que conformar los candidatos presidenciales, lo que se llaman comités de campaña, y también están los responsables de lista, que son los primeros candidatos de las listas de candidatos a senadores y de la lista de candidatos a diputados. Esto se vuelca también en la elección departamental en el caso de los intendentes y de los ediles. Tienen que presentarse un presupuesto inicial con todos los ingresos, ya sean donaciones o contribuciones que se recibieron hasta ese momento. Con posterioridad a la elección hay que presentar rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas tiene que quedar disponible para cualquier ciudadano que quiera acceder a esa información, y un resumen de esa rendición de cuentas tiene que publicarse en la página electrónica de la Corte. Es decir que también en esta materia, en la materia del contralor del financiamiento, la Corte tiene cometidos para cumplir lo que se relaciona con el control de los partidos. ¿Alcanzan los recursos con los que cuenta la Corte Electoral para cumplir justamente con todos estos requisitos que le impone la norma, la ley? En la medida en que sean solo estos, sí, pero naturalmente que si se va más a fondo y si se pide una auditoría, por ejemplo,
de esas rendiciones de cuentas, naturalmente que la Corte pues un contador y demás. No estaría en condiciones de cumplir con los recursos que hoy tiene, tanto los recursos técnicos como los recursos humanos y financieros, y por eso en la nueva ley que se está estudiando se está manejando la posibilidad de un apoyo por parte del Tribunal de Cuentas, que tiene especialización en la materia. Uh-huh. Es decir, que hoy por hoy, en lo que tiene que ver con la recepción de esa información y su publicación, la Corte ha cumplido en todos los casos, pero si se requiere más, y es necesario seguramente más en la materia para asegurar la transparencia sobre un tema tan delicado como es el tema del financiamiento, sin duda van a necesitar otro tipo de apoyos. Como decíamos en la introducción, la Corte está integrada por 9 miembros que responden a una representación que emana de acuerdos políticos. ¿Cuántos funcionarios tiene la Corte Electoral hoy por hoy? Aproximadamente 1.000 funcionarios en todo el país. Uh-huh. Tiene 19 oficinas electorales departamentales. Tiene también la Oficina Nacional Electoral, que conserva diversos registros. El registro electoral, por ejemplo, que es sobre el que se conforman los cuadernos de hojas electorales, que son las copias de las credenciales cívicas que se distribuyen a cada una de las comisiones receptoras de votos. Está el registro dactiloscópico que la Corte ha ido constituyendo a lo largo de 100 años y que reúne una información técnica en esa materia excepcional. Algunos especialistas que han llegado a nuestro país y se han encontrado con ese archivo tan enorme en materia dactiloscópica han quedado asombrados de toda la información con la que la Corte cuenta en esa materia. El registro de expedientes, el registro de cancelados y de excluidos, porque también una función, un objetivo principal de la Corte es mantener sus padrones depurados. Es decir, que aquellas personas cuyas inscripciones han sido excluidas por diversas razones o que han fallecido deben ser quitadas del archivo de expedientes vigentes. El registro de inhabilitados, personas que están inhabilitadas de sufragar, también hay que mantenerlas en un registro separado. Es decir, la Oficina Nacional Electoral es una oficina muy importante que tiene todo este tipo de registros. El registro patronímico, que hoy está, por suerte, informatizado, pero que antes se llevaba en tarjetas de cartulina, con los datos patronímicos de cada inscripto. Todo esto estaba duplicado en las oficinas electorales, que también se conservaban a los efectos de mantener una especie de archivo espejo en esta materia. Es decir, los registros son muy importantes para la Corte y se necesitan recursos humanos para mantenerlo, pero también se necesitan recursos humanos en los servicios generales, que es toda la infraestructura para llevar adelante una elección, todos los apoyos que se necesitan, entre otros, para elegir locales donde se va a votar. Para eso hay funcionarios que se especializan en el tema en cada oficina electoral departamental, y necesitamos también un equipo de funcionarios especializados en todo lo que es la tarea jurisdiccional. Como decía, la Corte cumple esta función, tiene jurisprudencia en la materia y ha debido pronunciarse en muchas oportunidades sobre muy diversos asuntos. Uh-huh. Doctor Penco, cuando planteamos el reportaje hoy temprano en el arranque del programa sobre las 9, un oyente nos mandó un mensaje y nos decía el tema tecnología que usted mencionaba recién, pero decía, en Uruguay se vota igual en el 2000 y pico de cómo se votaba en el 85. Y usted mencionaba recién que se han introducido elementos que tienen que ver con la tecnología al proceso electoral, pero que es cierto que el sistema de elección de ir y retirar el sobre, llenarlo y entregarlo en la mesa, que nos devuelvan la credencial con un sello o con un papelito a los que tienen ahora la credencial nueva, el sistema es igual. ¿Se puede avanzar en algo en ese sentido? ¿Se debe avanzar en algo en ese sentido? ¿Es correcto hacerlo? ¿O desde su perspectiva como presidente de la entidad es imprescindible mantener primero la confiabilidad en el sistema y luego eventualmente
ir modernizando el sistema de votación? La confiabilidad es un elemento insustituible. Eso no cabe la menor duda. Si el electorado, si la ciudadanía confía en el sistema como confía, eso debemos preservarlo. Es una obligación fundamental, no solo para la Corte, sino para el sistema político en general. Eso en primer lugar. Como decía hoy, toda la tecnología que sea necesaria tendrá que ser incorporada. Hasta ahora, lo que hemos incorporado no ha requerido modificación de la ley. La ley se modificó en el año 99, después de la reforma del 96, para adaptarla al nuevo sistema, es decir, al de la doble vuelta, las elecciones internas, la eventual segunda vuelta, la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, que antes se votaban todas en un mismo acto. Bueno, todo eso requirió una nueva ley. Y para modificar el sistema de votación también habría que modificar la ley, porque en el año 24, esa comisión de 25 legisladores, de 25 diputados en particular, que trabajaron, lo hicieron de forma minuciosa. La ley es una ley, yo diría que reglamentarista, incluso incorpora elementos que no son propios de una ley, sino más bien de una reglamentación, porque querían que en la ley quedara estampado, paso a paso, todos los aspectos del proceso electoral, para que no se escapara nada, no quedaran flancos, y todo estuviera previsto en lo fundamental, y por eso, si queremos cambiar, tenemos que cambiar la ley necesariamente. Yo diría que el Uruguay mantiene, sí, una característica que le da una identidad particular en el continente. En el resto del continente, salvo en algunas provincias argentinas, por ejemplo, no se vota con proliferación de hojas de votación. En las comisiones receptoras de votos, en las mesas electorales, lo que se le entrega al votante no es el sobre que le entregamos nosotros, sino que se le entrega una papeleta donde están todos los candidatos, y el elector se dirige al cuarto secreto y ahí marca el candidato de su preferencia, dobla esa papeleta y la incorpora después la introduce en la urna correspondiente. Nosotros, en cambio, tenemos variedad de hojas de votación en el cuarto secreto. A veces las lleva el propio elector en su bolsillo y las introduce en el sobre correspondiente. Bueno, eso es muy uruguayo, es propio del Uruguay. ¿Eso deberá mantenerse? ¿No deberá mantenerse? Por ejemplo, se critica mucho que eso implica un uso indiscriminado de papel, por ejemplo, y un costo también muy importante. Es cierto, eso no hay duda que es cierto. Pero también es cierto que esa hoja de votación es un elemento de propaganda para los partidos. Los partidos se constituyen en las calles de las localidades y se reparten listas. Y el elector se va a su casa con esa lista, con esa hoja de votación, y en su casa puede leer los nombres de todos los candidatos, estudiar, cosa que si fuera una única papeleta con los principales candidatos nada más, no tendría esa posibilidad. Esa es una ventaja para nuestro sistema en relación con los otros. Pero el tema es discutible, sin duda alguna. Le hacía esta pregunta, además de lo que mencionaba el oyente, doctor Penco, porque en la pandemia, que estalló, como decíamos, en marzo del año 2020, correspondía en ese año hacer elecciones municipales y departamentales. Y hubo que alterar la fecha. Sí, señor. Pero solo se alteró la fecha, ¿no? No logramos introducir allí un cambio que uno dijera, bueno, la pandemia nos obliga a un cambio que tenga que ver, por ejemplo, con el tema tecnológico. Votar electrónicamente, por ejemplo. ¿Usted es a favor del voto electrónico, de introducir el voto electrónico? Yo creo que en el Uruguay el voto electrónico no es necesario hoy, o por lo menos no es imprescindible. Como he dicho en más de una oportunidad, en otros países sí, sin duda. Hoy en Brasil, por ejemplo, uno de los casos más notorios, sería impensable un sistema de votación manual, por las dimensiones del país, y también por la historia. Siempre he explicado que cuando el voto era manual en Brasil, se votaban en la mesa electoral, se cerraba el horario de votación y no se hacía escrutinio primario en la mesa.
las urnas se cerraban y se trasladaban hacia un lugar intermedio, donde junto con otras urnas que llegaban de otros lugares, ahí se hacía el escrutinio primario. ¿Qué pasaba en el trayecto? Desde la mesa hasta ese lugar intermedio no sabemos, podía pasar cualquier cosa. Y además los delegados partidarios que están a la hora del escrutinio primario frente a la mesa en el momento en que se abre la urna, da una garantía extraordinaria. Bueno, en Brasil eso se superó con el voto electrónico, entre otras cosas. Nosotros somos un país pequeño, un país con un territorio sin grandes accidentes geográficos. Cuando hay algunos accidentes geográficos, como el desbordamiento de un río, por ejemplo, o lluvias intensas que aíslan determinada localidad, bueno, se buscan soluciones que además son excepcionales y esas soluciones se alcanzan. Es decir, no necesitamos el voto electrónico. Y no entro en una discusión ya teórica sobre si el voto electrónico da o no garantía. Algunos países han dado marcha atrás en esta materia, como Alemania, por ejemplo, con pronunciamientos de tribunales constitucionales. Pero en eso no quiero ingresar ahora. Está bien. Ahora, la Corte Electoral en la historia nunca ha dado el ganador de una elección el día de la elección. No. Hace una proclamación, una serie de conteos internos y una proclamación luego de terminado el proceso. Pero en la elección de noviembre de 2019, la que confirmó a Luis Lacalle Pou como presidente de la República, en esa noche el margen fue tan escaso que no hubo ningún tipo de pronunciamiento, ni siquiera de los que son los dueños de las encuestadoras y demás. Ese proceso se dilató hasta que el jueves de esa semana, en la Junta Electoral, contando con el voto, como decía el querido amigo el Poroto Payares, decía, Martínez ya no llega, el ganador es Lacalle. No, de haber introducido una variable electrónica, ese domingo hubiésemos sabido en ese momento quién era el presidente de la República. No hay una posibilidad de avanzar en ese sentido cuando, por ejemplo, se dilata 3, 4, 5 días la posibilidad de saber quién fue electo presidente de la República en una opción binaria nada más, como era ese caso. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. En primer lugar, recordar que en las mesas electorales lo que se realiza es un escrutinio primario y provisorio, tal como lo establece la ley. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa noche no se escrutan los votos observados. Y los votos observados son votos muy importantes que pueden hasta definir una elección, aunque en general hay una tendencia a que el voto observado siga los resultados del escrutinio primario. Lo cierto es que hay que escrutar esos votos observados y esos se escrutan recién en el escrutinio departamental. Así que la noche de la elección, cuando la diferencia es tan pequeña, que incluso hasta no se sabe quién ganó en el escrutinio primario, porque la diferencia es pequeña y por eso las encuestadoras no dijeron esa noche quién había ganado ni siquiera en el escrutinio primario. La que dijo eso fue la Corte Electoral a través de esta tecnología que hemos incorporado de la transmisión de resultados directamente desde las mesas y lo hizo antes de medianoche. El escrutinio departamental no solo permite escrutar los votos observados que faltaban escrutar la noche de la elección, sino que además se vuelven a contar todos los votos. También se examinan o se reexaminan los votos que son objeto de impugnación por parte de los partidos políticos, de los delegados partidarios, ya sea porque lo hicieron esa noche, porque lo hicieron 24 horas después, al día siguiente de la elección. Es decir, todas estas son garantías para la propia elección, para los propios partidos y para la ciudadanía en general. Uh-huh. Bueno, no perdamos esto creyendo que la tecnología por sí sola nos soluciona este tipo de problemas. Uh-huh. Además, yo diría que justamente en el 2019 el Uruguay dio con tranquilidad, esperando los resultados del escrutinio definitivo, una gran lección de cultura cívica. Probablemente en otro país, si hubiera habido una diferencia tan pequeña, hubiera habido incidentes con quién sabe qué consecuencias. Sin embargo, el Uruguay
tranquilamente supo esa noche que había una diferencia de 1 punto entre un candidato y otro, y esperó una semana hasta que en las juntas electorales se pudieron dar los resultados, o en determinado momento se vio que ya no había posibilidad de cambio respecto de los resultados que allí se estaban procesando. Doctor Penco, nuestro sistema electoral está hoy determinado de que hay elecciones nacionales que definen las elecciones internas, por ejemplo, definen convenciones, las elecciones de octubre definen diputados, senadores, y eventualmente la de noviembre presidente y vicepresidente de la República, y las elecciones departamentales y municipales que definen alcaldías, consejos de esas alcaldías, ediles y también intendentes departamentales. Pero hay diferencias. Por ejemplo, en la elección de presidente de la República hay doble vuelta, en el sistema departamental no hay doble vuelta. En el sistema de elección de octubre rige el sistema, la racionalización de bancas por votos en función de la cantidad de bancas disponibles, la cantidad de votos que son emitidos, pero en el caso de las departamentales, el que gana la elección se lleva automáticamente el 50% de la Junta Departamental. ¿La Corte Electoral está se permite hacer recomendaciones al Parlamento, a los gobiernos para actualizar los sistemas electorales? Bueno, a ver, vamos a ver. En primer lugar, a diferencia de otros organismos electorales, la Corte Electoral no tiene iniciativa en materia legislativa. Puede sí colaborar con el Parlamento, elaborando anteproyectos, haciendo propuestas, o sobre todo siendo objeto de consulta por consultivo parte del Parlamento respecto de la opinión técnica de la Corte en relación con todos los asuntos que tienen que ver con la materia electoral propiamente dicha. Esa es una primera precisión. En segundo lugar, hay aspectos que son del sistema electoral y otros que son del sistema político. El hecho de que por ejemplo, las juntas departamentales, la mayoría absoluta las lleve el lema más votado en el departamento, no es consecuencia del sistema electoral, es consecuencia del sistema político establecido por la Constitución y por la ley. Así que no importa cómo se votó, sino lo que dispone el sistema político en cuanto a las consecuencias de ese voto. En cambio, en lo que tiene que ver con el sistema de representación proporcional y sobre todo el sistema de representación proporcional integral, que está previsto sobre todo para los órganos de circunscripción nacional como son los senados de la República, ese es un tema sí electoral y político al mismo tiempo. Por eso, desde el punto de vista técnico, habría que avanzar un poco más y ver qué es competencia de la Corte y qué no lo es, o por lo menos no lo es exclusivamente. Pero tiene que ver el hecho de que en ese caso la Corte tiene un rol consultivo eventualmente y no tiene iniciativa, porque si la tuviera podría analizarlo desde otro punto de vista, digamos. Sí, en el aspecto electoral sí, pero en el aspecto político no necesariamente. Es lo mismo que si se dijera, bueno, ¿por qué 2 cámaras y no una sola? Claro, no. Ese es un tema del sistema político, no del sistema electoral propiamente dicho. Ya que estamos en el cierre y ahora como una duda personal, que estamos en esta tarea hace un tiempo, lo sabemos, pero es bueno que lo explique. ¿Cómo se elige un diputado para Montevideo, por ejemplo, con la cantidad de diputados que hay, que eso se modifica con cierta frecuencia? ¿Cuántos votos requiere una persona para ser electa diputado? ¿Y cómo se resuelve el caso de los senadores a nivel nacional, que es una representación distinta a la de representante departamental que tiene el diputado? El sistema de adjudicación de bancas a nivel del Senado es mucho más sencillo porque hay una única circunscripción que es todo el país. A nivel nacional, entonces se aplica el sistema de representación proporcional integral y se distribuye la cantidad de votos, en primer lugar, por la cantidad de cargos a ser adjudicados. Ahí se establece lo que cuesta cada banca, por decirlo de alguna manera, y finalmente las operaciones se hacen sobre la base de lo que obtiene cada lema. Es decir, lo primero que se hace es adjudicar la cantidad de bancas que le corresponde a cada partido, y después de esto se realiza una distribución dentro de cada partido
y esa distribución dentro de cada partido puede hacerse por sublemas, en el caso de que los haya, que es en la Cámara de Senadores, y dentro de los sublemas, dentro de las listas que acompañaron ese sublema. Así que son toda una serie de operaciones que van de más a menos, por decir, hasta llegar al candidato que va a ocupar efectivamente la banca correspondiente. En el caso de los diputados es mucho más complejo porque son representantes nacionales pero electos por circunscripción departamental. Entonces hay una primera operación que se hace antes de la elección, donde en función de la cantidad de votos que obtuvieron esos departamentos en su conjunto en la elección anterior, hay una primera adjudicación de la cantidad de bancas que va a tener cada departamento. Después eso puede ser modificado en función de los votos que efectivamente se tuvieron en la elección siguiente. O sea que la cantidad de bancas que va a tener Montevideo, por ejemplo, para este próximo ciclo electoral tiene que ver con la elección anterior. En principio, lo que se llama la adjudicación previa. Entonces ahí tenemos una aproximación, diría, de la cantidad de bancas que tiene cada departamento. Con posterioridad a la elección, ya con los resultados a la vista, es que se van haciendo las adjudicaciones teniendo en cuenta dos elementos. Uno, la cantidad de votos que tuvo ese partido en todo el país. Es decir, cada partido en todo el país. Y también, a su vez, la cantidad de votos que tuvo cada partido en el departamento correspondiente. Y allí se van adjudicando una a una las bancas de cada departamento, hasta, naturalmente, adjudicándolas por cociente completo. Es decir, cada partido que en ese departamento tiene el cociente completo para adquirir esa banca, es que la va obteniendo. Pero hay bancas donde ya el partido no llega a obtenerlas por cociente completo, entonces se hace una serie de operaciones que refieren a lo que se llama el cociente decreciente. Y se van adjudicando de a una, y las que quedan se van adjudicando haciendo una nueva operación, y sobre la base de esa nueva operación se va verificando cuál es el partido que tiene el cociente mayor, y a su vez se van adjudicando de esa manera. Hay una tercera... No es fácil explicarlo por radio. No es fácil explicarlo, y hay una última operación que es la más compleja de todo y la más discutible también, que es lo que se llama el tercer escrutinio, que es cuando se completó, el partido completó la cantidad de bancas que tenía adjudicada en ese departamento. Entonces esa banca va a terminar siendo adjudicada a un candidato de un departamento donde el partido no completó su cuota, por llamarlo de alguna manera, y tuvo el cociente mayor. Pero, como digo, no es fácil explicarlo, pero de esta manera doy una idea general de la complejidad con la que en la Cámara de Representantes se van adjudicando las bancas correspondientes. Doctor Penco, mañana, 9 de enero, a las 11 de la mañana, la Corte Electoral va a realizar una sesión solemne en celebración justamente de estos 100 años, que se cumplen justamente mañana, en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo. Justamente, ¿qué otras actividades va a desarrollar la Corte Electoral en el año de su centenario? El 19 de enero, después de esta sesión solemne y pública que vamos a realizar en el Cabildo mañana, en la que vamos a recordar que hace 100 años la primera Corte se constituyó en ese mismo Cabildo, porque ahí funcionaba el Parlamento, y ahí fue sancionada la ley de creación de la Corte. El 19 de enero vamos a presentar en la azotea de Aedo, en el departamento de Maldonado, un libro que escribió el ministro José Garchitorena sobre los 100 años de la Corte. El 7 de marzo se va a realizar una actividad en el Palacio Legislativo, donde habrá paneles de politólogos y de representantes de los partidos que se referirán al sistema electoral uruguayo, y también se cerrará esa jornada con la presencia de los 3 expresidentes de la República vivos, el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle y José Mujica,
que también se van a referir a este tema, y están planteadas otras actividades, exposiciones, por ejemplo, en el propio Cabildo de Montevideo y probablemente también en el interior del país, de objetos, elementos que identifican a nuestra historia electoral, en más de una oportunidad, y otras actividades que van a ir siendo desarrolladas a lo largo de este año en el que vamos a también a intercalar actos electorales propiamente dicho, y donde vamos a contar también con invitados internacionales. Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Con mucho gusto.